Hola, hola. Espero que estés bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 27, día 2. Entonces, disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Hoy indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que investigarás los, los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. Bien, entonces, vamos a ver cuál es nuestra meta, nuestra actividad, nuestro propósito para poder investigar. Bien, la actividad de hoy es cómo crece una planta en el agua. El área Ciencia y Tecnología, su competencia es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Nuestro propósito de hoy indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. La meta es formular posibles hipótesis y un plan para la indagación. Entonces, ahora vas a observar los componentes abióticos y bióticos. Bien, entonces, a empezar. Reflexiona. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como el alimento, ¿no? O sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, esas plantitas ornamentales, ¿no? Es decir, cómo adorna en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en el agua con ayuda de un familiar. Ahora sí vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, ¿no? Quiere decir hierba, son comunes en tu localidad? Tú respondes, ¿no? ¿Cuáles son esas plantas? ¿Sabes el uso que se da, ¿no? Entonces también escribes si son medicinales, ornamentales, qué sé yo, ¿no? Otra pregunta, ¿conoces casos en que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? ¿No? Si conoces, también das tu respuesta ahí. Y si no, así completita, no digas sí, no, si no. No conozco ninguna planta en mi comunidad, ¿no? Así completa tiene que ser la respuesta. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Identificación de las variables independiente y dependiente, ¿no? Acuérdate que ahí más adelante en la lectura te voy a explicar paso a paso, pero para esto tienes que estar muy atento con esas ganas de querer aprender, ¿no? De querer leer. La otra es formulación de las hipótesis. También identificarás los factores que pueden interferir en el experimento, ¿no? Ya decíamos que qué es lo que vas a identificar. A continuación te invitamos a leer la ficha Formulación de hipótesis. Un ejercicio sencillo, ¿ya? Está disponible en la plataforma de la página web. Ahí lo puedes ubicar o en cambio tu docente te va a hacer llegar. Ya. Ahora, seguramente ya tienes la orientación que te permitirá formular tus hipótesis. Escribe dos hipótesis para la pregunta de indagación y al lado de cada una de ellas una idea que fundamente, ¿no? Que fundamente tus hipótesis. Ordena tus ideas antes de escribir, ¿no? Formula bien. Tus ideas son muy importantes y recuerda que tus hipótesis deben ser validadas mediante el experimento. Para ello necesitas hacer un plan de investigación y tú ya sabes hacer tu plan de investigación. Bien, entonces reflexiona que las plantas locales que usamos frecuentemente, ¿no? En la casa, ya sea en la cocina como un alimento o sazonador con fines medicinales o con fines decorativos, ¿no? Tú ya sabes que eso, la
la vas a formular. Bien, entonces, a leer, acá está tu texto, ¿no? Donde dice, donde te dijo que estaba en la plataforma ya. Acá vamos a leer paso por paso y vamos a identificar para que tú puedas realizar tu actividad. Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo, pero para esto estés atento y con esas ganas de querer escuchar, ¿no? O leer tú mismo, ¿no? 1, 2 y 3 veces. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se ha comprendido la pregunta de indagación, ¿no? Son simples, pero si tú lo comprendes, si no va a ser complejo, ¿no? Para este caso, la pregunta de indagación es la siguiente: ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultivó en el agua neutra o la que se cultive en el agua acidulada? ¿Qué quiere decir? En un agua con ácida, ¿no? Entonces, el agua acidulada, ¿no? Es el agua que ligeramente tiene ácido, es un agua ácida, ya sea con limón, ya sea con vinagre, ¿no? A ese tipo de agua nos referimos. Para fines prácticos podemos dividir en dos componentes. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en el agua neutra o la que se cultive en el agua acidulada? ¿No? Entonces, acá vas a observar paso por paso cuando hagas tu experimento. En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación de causa y efecto, ¿no? De causa y efecto. Para identificar la causa, antepondremos la palabra sí. Escucha bien, para identificar la causa antepondremos la palabra sí, ¿no? Entonces los expertos la llaman conjunción condicional. Para identificar el efecto, ¿no? Antepondremos la palabra entonces, ¿no? Y también la llaman adverbio de modo. Entonces, acá vamos. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras en partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo ligeros cambios en la construcción. Atenta, acá está, sí. Si tú colocas la palabra sí, sí, se cultiva una planta en agua neutra, mira lo que te dice, para que tú escribas. Si se cultiva una planta en agua neutra o otra igual en agua acidulada, entonces, una crecerá más que la otra, ¿no? Ahora, en esta estructura que hemos trazado, consignaremos como causa la primera parte, ¿no? La primera parte del recuadro, a la que le hemos antepuesto la palabra sí. Y como efecto, la palabra, y como efecto, la parte a la que le hemos antepuesto la palabra, entonces. Entonces acá tienes la gráfica, ¿no? La gráfica. Causa, efecto. Entonces, la causa es si se cultiva una planta en agua neutra y la otra igual en agua acidulada, ¿no? Esa es la causa. Acá pasa la... Entonces, una crecerá más que la otra, es el efecto. Bien, entonces, acá vamos a identificar, ¿no? Identificación de las variables independiente y dependiente, ahí también te pide. Entonces, en esta relación causa-efecto podemos controlar una de las dos partes en la práctica, ¿ya? La causa, puesto que podemos poner agua neutra en un vaso y en el otro vaso poner agua acidulada, así va a ser tu experimento, en otro vaso. Y podemos acidular el agua como queramos. Por ejemplo, te decía agregándole jugo de limón, vinagre, ¿no? O la tal es que esté ácida, ya sea poca, mucha, pero que esté ácida. Y por otro lado, no podemos controlar el efecto, ¿no? Ya que este tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia, que solo podremos encontrar si hacemos un experimento. Entonces tú vas a hacer tu experimento. Sin embargo, sí podemos predecir,
Claro, podemos imaginarnos, ¿no? Inferir algo que podría ocurrir en ese experimento, como veremos más adelante. Ya la parte que hemos identificado como causa será la variable independiente. Mira, la parte que hemos identificado como causa, ¿no? Como causa acá, por ejemplo, ¿cuál? Si se cultiva una planta en agua neutra y otra en planta igual en agua acidulada, eso es la variable independiente. ¿Ya? Y la parte que hemos identificado como efecto será la variable dependiente acá. Entonces, una crecerá más que la otra. Esto es la variable independiente. No te olvides. ¿Y cómo vas a formular tu hipótesis aquí? También está clarito. Las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias, ¿no? De experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, sabemos que usan los ácidos para desinfectar, entonces podemos pensar que tal vez acidular el agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo, ¿no? La puede matar. También podríamos actuar sobre la base de información de los que cultivan la planta con la que queremos experimentar. ¿Quiénes la cultivan? Pueden darnos información también, ¿no? Sobre esa planta. ¿Prefiere un medio ácido o uno neutro? O uno alcalino, ¿no? Entonces los que cultivan las plantas también saben, entonces también podemos investigar y preguntarle a ellos. Con estos elementos de juicio podemos hacer la predicción. Por ejemplo, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar y predecimos, creo que, si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien o se morirá. Ya estamos prediciendo, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, la predicción o hecho o situación que se anuncia, ¿no? ¿Qué sucederá en el futuro? Entonces, bien, si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta en agua acidulada, ¿no? Entonces, crecerá más la que se cultive en agua neutra, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. A continuación, escribimos la hipótesis así. Hipótesis número 1. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. Esa es tu hipótesis, ¿no? Que lo vas a comprobar, pero con el experimento. La validación de las hipótesis, ¿no? Para comprobar ya la validez de tu hipótesis, lo que estás planteando, entonces debes someterla a una prueba experimental. Para hacerlo, debes seguir la siguiente secuencia, ¿no? Que deberá incluirse en el plan de indagación. Seleccionar una planta de tu localidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la cultivaremos en agua, ¿no? La planta no debe ser muy grande. Para tu experimento tiene que ser una planta pequeña. Bien, entonces seguimos leyendo. Ya, bien. Entonces, cuidar que la planta tenga tallo y hojas. No, eso tienes que seleccionar. Y que esté fresca, ¿no? Para que puedas observar, por si no, ¿cómo? Otro, conseguir los materiales como los cuales mostraré en el experimento dos cortes de tallos iguales. La planta seleccionada, ¿no? Tiene que ser igualitos las dos, igualitos, ni más ni menos, que tenga tallo y que tenga hojas, ¿no? Y dos vasos iguales de agua, uno con agua y el otro con vinagre y una reglita. Esos son tus materiales, ¿no? Entonces, buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas, pero de manera que ambos tengan igualito, que tengan la luz, la cantidad de luz, que tengan la ventilación y que tengan la temperatura, todo eso. La única diferencia va a ser en tus vasos, ¿no? Solamente que en uno hay agua neutra y en el otro hay agua con ácida, ¿ya? Entonces,
vas a formular, para formular ya muy sencillo. Aquí es necesario detenernos, dice, un instante para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben ser iguales, ¿no? Como la hipótesis se refiere a agua neutra y agua acidulada, entonces esta deberá ser la única diferencia, ¿no?, que debe haber entre un tratamiento que se dará a las dos plantas, ¿no? Todo lo demás debe ser igualito, tamaño de los tallos, tamaño de los vasos, ¿no?, el ambiente en el que se pondrá a las plantas, y de manera que cuando se compare si hubo diferencias en el crecimiento de las plantas, estas deben únicamente así una estaba en agua neutra y la otra en agua acidulada. El resultado final del experimento nos indicará en qué agua es mejor cultivar la planta, ¿no? Si en el agua neutra o en el agua acidulada, o si es diferente, ¿no? El experimento que haremos con las condiciones que hemos señalado se denomina experimento controlado. ¿Y por qué controlado? Porque diario lo vas a anotar. Bien, entonces, una vez que ya te expliqué, tú lo vas a volver a leer si no lo entiendes. Ejemplo, para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que se trata de planear el experimento, ¿no? Y que te permita mostrar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Y por ejemplo, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera, así como te decía anteriormente, la hipótesis, si cultivamos una planta en agua neutra y la otra igual en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Esa es tu hipótesis. Tu plan de indagación tendrá un objetivo que responderá a la pregunta, ¿qué busco comprobar? ¿No? O cuál es tu predicción, ¿no? Entonces tienes que afirmarlo con tu experimento. Bien, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos los pasos. Los pasos para seguir lo siguiente, dice, ¿no? Preparación de la muestra, ¿no? Corta los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea 1 centímetros por debajo de la primera hoja, ¿no? Entonces, viendo el modelito. Otro, deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. Acá me faltaba, ¿no? Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo, ¿no? Entonces, esto tienes que hacer. Acá ya viene tu experimento. El montaje del experimento. Coloca una de las dos plantas en un vaso con agua neutra, ¿no? Con agua del caño o del manantial donde te encuentras, sin ningún agregado. Y marca el vaso con una etiqueta con la palabra neutra para que no te confundas, ¿no? Tienes que hacer todos estos pasos. Coloca la otra planta en agua acidulada. Ya tú lo puedes hacer ácida con limón, con vinagre, con lo que tú tengas en casa. Debe ser la misma agua que usaste en el otro vaso, solamente que le vas a agregar, ¿no? Y la misma cantidad también. Pero a esta le agregas las gotas de vinagre, 2 gotas de vinagre, ¿no? Entonces, luego marcas ese vaso con una etiqueta con la palabra acidulada. Y en ambos vasos marcas hasta dónde llega el agua. Todo eso tienes que hacer. Mide el tamaño inicial de las plantas. Observa que la terminación del tallo no tengan raíces. Y coloca estos datos en tu cuaderno de registro o en tu hoja, en lo que tienes, ¿no? Estas observaciones. Coloca las dos plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día, estén abrigadas durante la noche, tengan la misma ventilación y temperatura, etc. Si el lugar es frío, colocarás dentro de una habitación, pero en la ventana para que la luz le dé durante el día. Bien, entonces vas a hacer tu experimento paso por paso. A observar, dice, el proceso. Cambia el agua cada 2 o 3 días. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva
y cuida que no se borre la marca o la etiqueta ¿no? de lo que tú has marcado. No te olvides de echar las 2 gotas de vinagre al vaso que es de agua acidulada, ¿no? Al medir parte del extremo superior de la planta hasta la raíz, cuando haya enraizado. Entonces tú vas observando todos los días, ¿no? Con estos pasos debidamente registrados identificarás los recursos, ¿no? Agua, vaso, entre otros. Y ahí ya estás identificando los abióticos y los bióticos, que se utilizará para ejecutar tu plan, ¿no? Pon tu plan en acción. Ahí tienes los ejemplos de la plantita, cómo vas a hacer. Bien, entonces tú ya sabes hacer tu plan de acción, de eso no hay duda. Entonces describe tu objetivo, ¿no? Tu objetivo de acuerdo a cómo has observado tu plantita, ¿no? Podría ser, ¿no? Incentivar en mi comunidad, en mi hogar, ¿no? Dale el valor, ¿no? El valor y el aprecio por las plantas ornamentales, si es que tú esto estás haciendo una plantita ornamental, ¿no? Que crecerá en el agua neutra, ¿no? Entonces tú vas colocando tu objetivo. Y acá también, ¿no? Tu plan de acción, ¿no? ¿Cómo organizaste? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste luego? ¿Qué hiciste después? Tu material, ¿de dónde estás leyendo? ¿No? Por ejemplo, acá estás leyendo, ¿no? Las hojas del ministerio que están en la plataforma. Material 2, de repente esto consultas a un técnico, ¿no? Que conoce de las plantas. Material 3, de repente te agencias de otros de otras fuentes de internet, pero que sean confiables. Bien, entonces, ahora a escribir, anotar, mira. Anota la información que obtengas de cada planta en tu cuadro de registro de observaciones, como el que te mostramos a continuación. Debes tener un cuadro para cada planta, o sea, quiere decir que va a haber 2 cuadros, ¿no? Entonces, día 1, día 2, día 3, vas a anotar todas las observaciones que tengas. Acá tienes un modelo, ¿no? El tamaño, el aspecto, la raíz o otras cosas. Entonces, recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas como el tamaño, ¿no? Su aspecto general, si se ve marchita, ¿no? O lozana, alegre, feliz esa planta, ¿no? ¿Cuál es el color de las hojas? Si está enraizada, ¿no? Si crece raíz, mejor dicho. Y la abundancia, si crece un poco a poco, o mucho, o abundante, ¿no? Entonces tú tienes que observar todos los días y anotar en tu cuadro para cada planta. Son 2 cuadritos. Bien, entonces seguimos. Bien. Realiza diariamente las observaciones del crecimiento de las plantas y registras para los cambios en el cuadro de registros de observación. Ahí en tu cuadrito ya tenemos que tener 2 durante 9 días. La próxima semana reportarás, escucha, no es 2, 3 días, sino son 9 días. Y es más todavía que vas a observar. Reportarás tus observaciones, entonces no vas a hacer solamente para 3 días, así como el cuadro que te estoy dando, tienes que hacer para 9, 10 días. ¿Ya? Felicitaciones al realizarte los primeros pasos de indagación que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te sirva para formar tus ideas más claras acerca de la formulación de las hipótesis y el plan de indagación, ¿no? Entonces, esas 2 cosas tienes que tener en cuenta. Para eso estás preparándote. Selecciona lo que crees que puedas incluir como producto de esta primera parte de investigación, ¿no? De tu trabajo. Y anota y lo presentarás también a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de indagación, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pregunta de indagación? Su respuesta. Las hipótesis, ¿no? ¿Cuáles? Ya te expliqué, ¿no? ¿Cómo sacas la hipótesis? ¿No? ¿Cómo las formulas? Entonces, ya estás preparado. Ahora vas a reflexionar, ¿no? Te vas a autoevaluar. Pon una marca, ¿no? En sí, si es que tú lo hiciste o no, según consideres que no lograste o no lograste explicar, ¿no? Lo que te indica cada criterio de evaluación. Entonces, con tu lista de cotejo, identificaste la variable independiente y la variable dependiente en la pregunta de indagación
Yo creo que sí, porque ya te enseñé, ¿no? Ahí están las lecturas, lo hemos hecho paso por paso, ¿no? Identificaste la causa del cambio como variable independiente, identificaste en el efecto como variable dependiente, entonces tú vas a marcar todo eso y yo sé que tú puedes. Entonces vas a leer tu lista de cotejo y vas a ir marcando. Bien, bien. Ahora vamos a reflexionar con las siguientes preguntas que tú vas a presentar a tu profesor. Hoy, perdón, a tu profesoría. Recuerda la meta. La meta es formular posibles hipótesis y un plan de indagación. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. Ahí acá vas a explicar, en ese cuadrito en blanco, ahí vas a explicar, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Porque ya se te explicó y si no lo has entendido, lo vuelves a leer. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó la ficha a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? ¿Por qué? Entonces, tú vas a formular, ¿no?, tus posibles hipótesis y tu plan de acción. Este va a ser tu producto acá. Y como ya esto se te ha explicado, lo vas a hacer muy bien. Ahora sí, vamos a agradecer a Dios por todo. Y con mi presencia es hasta la próxima.